Quizás solo seamos sueños en la mente de otra persona. O puede que formemos parte de un libro y tan solo sigamos los pasos que están escritos con tinta sobre un papel. ¿Quién sabe lo que somos en realidad? ¿Acaso existe la realidad? ¿Qué sentido tiene nuestra existencia? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Días a todos, aquí estamos una semana más en Planeta Biblioteca, nuestro planeta y sobre todo vuestro planeta. La voz que habéis escuchado ahora mismo es la de nuestra entrevistada, que es la bibliotecaria, pero también autora, debutante, con una nueva novela, que es la novela se titula Evelyn y Lizzie y es un homenaje a Jane Austen. Buenos días, Eva, ¿qué tal estás? Hola, buenos días, Julio y Marlene. Un placer estar aquí. Muy bien, con calor, pero muy bien. Pues Eva es bibliotecaria de la Biblioteca Hipatia de la Universidad de Zaragoza, que también has trabajado en televisión, también haces un club de lectura que también está orientado también a la novela de Jane Austen de esa época, ¿no? Que leéis de todo un poquito. Y ella además ya participó en Planeta Biblioteca y felicidades, hay que darla porque ha sido el programa más escuchado del año pasado, de la temporada pasada, con más de 1.500 audiciones o escuchas por parte de nuestros oyentes. Así que te agradecemos mucho que estuvieras en el programa, que hicieras tan bien y que haya tenido esa tan amplia recepción. Y esa misma recepción también deseamos que tenga y de hecho está teniendo tu libro. Muchas gracias. De verdad que es una alegría siempre que escuchen tu programa, Julio, porque es muy interesante y es un honor estar en él. Y también es una felicidad que sea un tema que se considere de interés para que haya sido de los más escuchados. Muchísimas gracias a vosotros por toda la difusión y por contar conmigo para vuestro programa tan interesante. Eva, bienvenida y vamos a disfrutar compartiendo un poquito de todo lo que ha pasado, de los entretelones. Cuéntanos, ¿cómo así te animas a escribir esta novela? Viví en un momento un poco complicado que era el confinamiento, la pandemia, y ahí es cuando tenía un poco la idea ya de antes, pero es cuando dije, pues venga, me voy a poner a escribir un homenaje a Jane Austen porque así también voy a intentar como mantener ese optimismo dentro de toda una situación tan complicada y tan dramática como fue el confinamiento. Y un poco fue la razón por la que me puse a escribir. No la escribí para publicar, sino la escribí para mí, para pasar bien ese estado tan, pues eso, tan dramático, tan duro que fue esa pandemia. Y luego ya una vez que mis padres me animaron a publicarla y tal, y a mandar a la editorial, pues ya fue con el objetivo de primero homenajear a Jane Austen y claro, pues pensamos que era mejor este año, que era justo el aniversario de su nacimiento, el 250 años, y luego también pensaba en animar a la lectura de las obras de Jane Austen. Pero vamos, la inicial idea fue para un poco pues para mí, para pasarlo bien, para mantener esa actitud positiva dentro de esa pandemia. Y enfocada en algo que disfrutabas. Así es, claro, porque me encanta las obras de Jane Austen, me gusta mucho cómo es ella, con lo que nos ha dejado, con su forma de ser, con su coherencia de las ideas que transmiten las novelas y cómo fue su ejemplo de vida. Y me parecía muy bonito hacerle un homenaje porque consideraba que que a mí me había ayudado a elegir ser como ella, o sea, me había ayudado a tenerla como ejemplo dentro de otros ejemplos. Y solo por eso pues Sí. quería escribir una novela pues en agradecimiento a ella y también para ayudar a otras personas a que la conozcan y a que quizás les pueda también ayudar a conocerla y a poder
tener un poco de referencia tanto a una mujer escritora como a su sensibilidad, a sus ideales femeninos, masculinos, no sé, un poco ese mundo Austen, ¿no? Darlo a conocer a todas las personas que quizá todavía no han llegado a ella porque puede ser que sean pues muy jóvenes o estén en épocas que todavía no han llegado a las grandes literaturas. Vamos, Eva, que eres una romántica empedernida, nunca mejor dicho. Bueno, así nos cuentas a grandes rasgos y sin hacer spoilers de qué va tu novela, cuál es el argumento. Bueno, pues es una novela breve, es fantasiosa y trata de dos chicas que una es bibliotecaria y la otra es una persona, una chica que se está preparando para el acceso a la universidad, que quiere estudiar filosofía y van a quedar durante un verano en el Parque Grande de aquí de Zaragoza y van a hablar de libros, centrándose sobre todo en las obras de Jane Austen, en dos de las obras de Jane Austen, que va a ser Emma y Orgullo y Prejuicio, porque a mí me parecen las obras más bonitas, aparte de las más importantes dentro de lo que son las novelas de Jane Austen. Y van a estar, pues eso, dialogando, van a reflexionar sobre aspectos de su vida, de sus problemas, de sus ansias, de sus valores, y van a aparecer algunos personajes de esas obras de Jane Austen a las que tanto nos gustan, y van a ocurrir una serie de cosas que ya pues invito a la lectura de la trama y bueno, que para que fuera un homenaje completo, yo también meto a Jane Austen en la novela, pero que quería que también fuera un homenaje a sus personajes, puesto que sus personajes también tienen mucho de ella, que así es un homenaje más completo. Horas de la obra de Jane Austen desde la perspectiva actual de la lucha por los derechos de la mujer. Vale, es muy buena pregunta, Marlene, muchas gracias. A ver, en las obras de Jane Austen me gusta muchísimo cómo trata a las mujeres, sobre todo las mujeres protagonistas, porque bueno, hay diferentes tipos de personajes en los secundarios, pero en los primarios, que son las protagonistas, son unas heroínas que creen en ellas mismas, que es lo más importante, creo yo, que ella nos quiere transmitir, que crea una mujer que crea en ella misma, en lo que vale por ser ella, no por tener pues dinero, por tener belleza, sino por ser ella con sus valores y con su sencillez. Yo creo que eso es muy importante en las obras de Jane Austen, que la mujer sería bueno que pudiera optar a una formación, porque claro, en su época las mujeres y los hombres tenían unas formaciones totalmente diferentes, entonces ellas se dedicaban a la música y a coser y poco más. Entonces, claro, nos está diciendo que falta igualdad, que las mujeres también pueden hacer otro tipo de estudios. Ella tuvo la suerte de que fue educada más por su padre, que educaba a chicos. Entonces ella tuvo esa suerte y así yo creo que lo transmite en sus novelas y me parecen unos personajes muy completos, muy también los masculinos protagonistas son como unos personajes muy logrados, con una inteligencia social muy bien hecha, con unos contextos muy bien definidos y la admiro mucho en general. Y sobre todo eso en las mujeres, pues yo creo que se ve también mucho en su modelo de vida, ¿no? En su ejemplo, que Un no se gran casó, referente. exacto, siempre ponía por valor en una pareja que fuera por amor, no tanto por esa época que se miraba el dinero o el interés social, económico-social, sino que ella solamente decía que si estabas con una persona fuera por amor. Y ella lo cumplió en el sentido de que no se casó ni por dinero ni por nada, o sea, no se casó porque no consiguió quizá ese amor que ella buscaba. Yo en la obra, fíjate, empezando a leer y ya cuando iba al desarrollo, Evelyn me parecía que era Eva, o tenía mucho de Eva, tenía mucho de Eva, muchas de las cuestiones de Eva, yo desde que te sigo así en redes sociales y todo eso, y lo reconocí enseguida, empezando por la profesión, que es bibliotecaria también, ¿no? ¿Es cierto o no es cierto? ¿De dónde sacaste ese personaje? ¿Qué parte es tuya? ¿Y qué el otro personaje, que Lizzie, qué tiene también? Pues sí, yo creo que Evelyn soy yo, porque ya comento que en la novela
cuando la escribí para mí y me metí yo tanto en el papel que le di mucho de mí a Evelyn, le di mucho pues de lo que digo de mi infancia, de que mis padres me contaban historias, mi madre me contaba cuentos, que pues Evelyn también es bibliotecaria exactamente y ama los libros, la lectura, la animación a la lectura, ama las obras de Jane Austen, sus personajes. Entonces, es mucho de mí. Puede que quizá haya cosas que sean mejores en Evelyn, porque claro, es mi persona ideal quizá, pero es verdad que muchas cosas sí que son mías. Totalmente. Y también es verdad que yo tengo la suerte de haber podido elegir de ser como Jane Austen o parecerme más dentro de lo que es Jane Austen que yo he tenido esa opción de elegir parecerme más a ella, porque ahora tenemos la suerte de que las mujeres tenemos como más referentes femeninos a quien seguir. Tenemos como más modelos de escritoras, de mujeres heroínas, como, no sé, Lara Croft, o quiero decir que diferentes papeles, pero que yo pudiendo elegir me gusta mucho esa sensibilidad de Jane Austen, entonces he hecho que al conocerla a ella, me he sentido más segura, más reafirmada en mis valores, en mi forma de ser. Porque claro, yo ya era un poco así antes de conocerla, la conocí ya en la universidad, cuando llegué a Orgullo y Prejuicio. Entonces yo ya era una persona así sensible, pero cuando la leí a ella me dio la fuerza para reafirmarme, quizás más en mi persona, no, y no tener tantas, pues no sé, esas dudas que te surgen de estoy la única, la rara, la que no pega con los demás. Digo, oh, pues no, hay personas como yo, o por lo menos eh, Exactamente, exactamente. en las diferencias que nos surgen, ¿no? Pero en la humildad, porque Jane Austen es tan grande, pero pues parecerse un poquito en lo que se pueda a ella ya me parece eso, muy, muy bonito de poder pensar eso. Pero yo pienso, lo que tú hablas de la humildad es porque es una mujer inteligente, porque desde Sí, allí, como decir, puede historizar todo eso. Evelyn, sí. en la biblioteca en la que trabajas, ¿existe realmente una sección de alegría, ánimo o felicidad? No para nada, para nada. Pero, pero, pero me parece una pregunta muy buena porque me encantaría que la biblioteca tuviera secciones de ese tipo, secciones pensadas para personas solas, para personas con pocos recursos, para personas con problemas que están sintiendo acoso por alguna razón. Porque la biblioteca creo que ahora es verdad que está tendiendo hacia ese papel de más humana, pero que se podría mejorar con esas secciones que nos ayudasen a tener libros sobre temas concretos. Ahora estamos en esa lucha con que haya un punto violeta para hacer visibilidad de los fondos escritos por mujeres, en fin, que falta mucha visibilidad y ya nos cuesta hacer los puntos violeta como para pedir que haya un punto de felicidad, pero me parece muy buena idea que se pudiera ir haciendo poco a poco esto y también con un acompañamiento de formación más especializada al personal de la biblioteca, que ya de por sí son personas muy humanas, la verdad, y muy cercanas y que siempre están intentando ayudar, pero que quizás con una poquita más de formación para por lo menos identificar los problemas de las personas y poder dar como receta o medicina un libro, una lectura, pues estaría muy, muy bien, creo yo. Y Sí, yo creo que ya queda planteada la inquietud. sí, sí. Esta sección aparece en la novela Evelyn y Lizzie, ¿eh? Eso es por Sí, aclarar sí, un poquito, ¿no? Y es verdad que eso sí, tiene una cosa muy importante, ¿no? Porque la imagen tradicional, estereotipada que tienen de la gente de la bibliotecaria, pues ya sabes cuál es, como una persona adulta, triste, mala encarada. Sin embargo, claro, sí, esta persona, Evelyn, la protagonista, que es Eva también, es una persona que recibe a la gente con una sonrisa. Y sí, hay un estudio que hizo, una tesis que hizo Carlos López, que es portugués, director del Instituto de Psicología Aplicada, psicólogo, por cierto,
profesor de psicología y también es bibliotecario. Y en este estudio se hizo qué valoraba la gente de una biblioteca y por encima las colecciones, por encima del servicio. ¿Sabes qué Ujú, valoran? La relación que tienen con el personal. Eso es el factor totalmente. crítico, o sea, factor que hace que una percepción de esa biblioteca sea positiva o sea negativa. Por lo tanto, agradecemos mucho que en esta novela nos hayas roto el estereotipo. Es un estereotipo porque la mayoría de la gente, como dices tú, que yo conozco, que tú conoces, son gente que se implica, que tiene compromiso con la biblioteca, con las personas, y es así. ¿Qué opinas tú respecto a ello? Que me parece muy interesante este tema y totalmente de acuerdo con lo que dices. Y es verdad que en otros ámbitos quizás sí que se nota más barrera, más persona barrera o muro, ¿no? Que cuesta llegar a esa persona o que casi le molesta que llegue alguien. Pero en las bibliotecas, yo al menos en mi experiencia, siempre ha sido muy cercana, muy de intentar ayudar, a pesar de que quizás no se tenga a veces la formación ideal para atender según qué problemas, pero que por lo menos sí que esa sonrisa o ese intentar acoger a cualquiera que llega y dar la bienvenida a casi todo el mundo, pues creo que en la biblioteca eso ahora mismo sí que se tiene cuidado, pero que desde luego se puede mejorar y yo también creo que la sonrisa es una puerta, ¿no? que abres hacia la persona que llega y es quitar un muro, una barrera, es facilitar ese primer contacto, esa primera, eh, ese recibir, no sé, como que ya empiezas a coger. Con una sonrisa solamente ya empiezas a mostrar una amabilidad, una cercanía que ayuda mucho y yo creo que el afecto, el buen trato ayuda mucho a poder ayudar. Luego a una persona te va a mostrar más confianza o se va a sentir más cómodo, cómoda a la hora de poder contarte pues su inquietud. Yo creo que eso, vamos, es fundamental. Y yo creo que en las bibliotecas se suele cumplir. En general. En general. Eva, en el libro utilizas con frecuencia un lenguaje epistolar. ¿Qué te atrae especialmente de este estilo? ¿Qué novelas epistolares te han marcado o disfrutaste más? Cartas ya de por sí me encantan, porque estás dedicándole un tiempo a esa persona, estás pensando en esa persona y le estás dedicando un tiempo para escribir, a veces haces un borrador antes de, porque bueno, yo estoy hablando de cartas escritas a mano, claro, no de ordenador, que a mí me gustan más las a mano porque eso, le dedicas un tiempo, incluso haces un borrador, dices, bueno, voy a poner esto primero, mejor. Intentas hacerlo con una letra muy cuidada, muy bonita, a veces cambiando de color, con diferentes rotuladores. Es como que le dedicas mucho cariño a esa persona a la que le dedicas la carta. Entonces, es como que es más cercana que un correo o que un WhatsApp. No sé, lo veo más. Me gusta mucho por eso, ¿no? Porque marcas mucho tu persona y ese cariño en la otra persona. Luego también es muy bonito el tiempo, porque es un tiempo de pensar, escribir la carta, un tiempo de enviarla, un tiempo para recibirla, un tiempo para contestarla. Y entonces, bueno, es como un poco diferente a la sociedad actual que va tan corriendo y tan deprisa. Es como un tiempo para Una pausa. disfrutar de pausa, exactamente. Y las cartas también son como caricias, ¿no? Caricias al alma, caricias a la persona y dejan mucho de nosotros en esa parte y además escrito, que no es algo que digas y se pierde en el aire, sino que queda escrito y muchas personas yo creo que las cartas las guardan y las conservan como un tesoro. Y bueno, tengo Exactamente. el libro de Jane Austen, que son las cartas que Cassandra guardó, que se escribían entre ellas, entre las dos hermanas, y eso es una joya, porque es lo que realmente tenemos de Jane Austen, y ahí tenemos pues cómo era, lo que sentía, lo que plasmaba en las cartas, y me parece pues un tesoro, la verdad, tener eso. Exactamente. Una de las frases también que tú dices en la novela es que si alguna vez has sentido que estabas viviendo en una novela. Y es que Sí, precisamente en tu novela hay diferentes planos de la realidad, del pasado, del presente, que se entrecruzan. Hasta sale Jane Austen hablando y sí. contándonos cosas, ¿no? Cuéntanos sobre cómo estructuraste la novela de esta manera.
Pues la verdad que yo cuando leo una novela sí que me meto mucho en el mensaje que da. Entonces yo quería un poco conseguir que al meter esos personajes en mi novela, hacer ese juego para que la persona que la leyera se sintiera un poquito eh, en esa magia de poder conversar con Jane Austen o con alguno de los personajes que quizá se enamoró en algún momento al leer las novelas. Como pues a mí me pasó, ¿no? Con los dos personajes masculinos que aparecen. Es que me encantaron tanto en los libros que digo, esto en algún momento A ver tengo si que sale alguien de la volverlos. realidad por ahí. No, Que no. materializarlo. Sí, sí. Sí. Ojalá, ojalá. Pero sí, quería meterlos en la novela también por eso, porque son tan ideales que ir a un poquito a hacer ese juego con el lectora que se mete en la trama, que pudiera crearse ese ambiente de, ay, voy a hablar con Jane Austen, me voy a sentir que soy Evelyn o me voy a sentir que soy Darcy y hacer ese juego con el lector, un poco animando la lectura de todas las obras de Jane Austen o de por lo menos conocer un poquito más a Jane Austen. Y para las personas que ya conocieran las obras y la escritora, también que fuera un recuerdo agradable de esas lecturas que hicieron en su momento y un recuerdo agradable de la autora, para que la recordasen con cariño y la pudieran releer. Em, una de las protagonistas es coleccionista de citas. ¿Lo eres tú también? ¿Cuál es tu cita favorita? Pues sí, Evelyn en eso se parece también a mí. Yo desde muy pequeña, la verdad que cuando mis padres, bueno, mi padre más nos leía novelas así durante el verano, pues y ya íbamos eligiendo fragmentos y hacíamos dictado a veces, nuestro padre o nuestra madre nos hacía hacer dictado con fragmentos que nos gustaban y de ahí pues surgió quizá esa idea de guardarme los fragmentos de los libros que leía que me gustaban mucho. Y guardo varios diarios, que yo los llamo así, diarios de citas, y son mis libros que además escribo la cita a mano, con colorines, y a veces hago una ilustración de la novela, o no sé, me gusta mucho, y de vez en cuando las leo, las releo, y es como que he guardado las joyitas de ese libro que en un momento dado me marcó, pero es verdad que cuando vuelves a leer ese libro, igual te encuentras con otras citas que en ese momento no te llamaron. O las citas que seleccionaste, igual ahora pasan más desapercibidas. Entonces es muy bonito ese Claro, juego también de que es algo vivo, de que no es, esto es siempre así, no, no, o sea, es un libro de citas, pero que a veces lo lees y te abre otra vez los ojos o, O no te sé, que te lleva a ayuda leer eso, te lleva a leer eso. Yo también muchas veces ya a pensar. leo citas de otros autores y pues tengo que leer este libro y me lleva ya a interesarme por esa obra y eso creo que es muy importante. Bueno, Totalmente. Y la cita que me preguntaba Marlene, la cita así preferida, me gusta mucho una que es del libro de Harry Potter de J.K. Rowling, que se la pone en boca de Dumbledore y dice, son nuestras elecciones las que muestran lo que somos, mucho más que nuestras habilidades. Me sí, sí. parece muy bonita, muy bonito mensaje. Sé que has estado en la Feria del Libro, Zaragoza, firmando, que ha ido la gente y además que fuiste también vestida de época, vestida de Jane Austen casi, ¿no? Por lo menos con el gorrito e incluso a la gente le firmabas también se podía poner ella un gorrito y os hacíais la foto y demás. Supongo que Sí, eso ha tenido tuvo una buena acogida, tenéis un buen sí. reclamo, de verdad, y la gente cuando te ha ido a pedir la firma, ¿qué experiencia has tenido? ¿Qué cosas bonitas te han dicho? Pues sí, la verdad que mi novela ha tenido muy buena acogida desde el momento en que nació. La verdad que no me esperaba tanta buena acogida, estoy por eso muy feliz. Y la feria del libro, pues fue muy maravillosa también. Tuve muchas experiencias allí inolvidables. Y es verdad que yo llevaba los sombreros, el sombrero puesto y luego llevaba alguno más para dejar a las personas que querían hacerse la foto. Y son gorritos hechos por mi madre, además, que son caseros. Pues yo tanto quiero mejor. Y, uno. y la verdad es que eso, pues claro, llamaba mucho la atención al público, sobre todo a las mujeres que también les gusta Jane Austen
y la época y todo eso. Y pues alguna anécdota así graciosa, pues una mujer que vino un día, que no la conocía, pero que se había enterado de que era un libro de Jane Austen, lo compra y al poco tiempo vuelve a la feria, ya sabéis que la feria aquí dura una semana, y a los días vuelve y compra 3 libros más para regalar a sus amigas. Es como, Qué ¡ah! bonito, qué bueno. Me encanta que les guste. Y otra también que me llena mucha de satisfacción que me han dicho personas que han leído la novela que se han puesto a leer luego las novelas de Jane Austen y la verdad que eso es justamente el objetivo que yo quería con el libro y es como para gritar un gol. No, que Exacto. estoy muy feliz, la verdad que muy feliz por todo lo que me está sucediendo alrededor de la novela y porque sea realmente útil para animar a la lectura de las obras de Jane Austen, que era el objetivo final de la novela. Se está consiguiendo. Muy Sí, bien. poco a poco. Eva, háblanos un poco de la parte material del libro, la maquetación, la ilustración, la cubierta, tú la imagen, ¿qué querías transmitir con ella? Sí, pues a ver, yo tenía mi novela ilustrada con mis acuarelas, porque me gusta de forma autodidacta también pues pintar acuarelas. Y tenía cada capitulico una acuarela acorde con el tema del capítulo. Yo se lo pasé todo ese material a la editorial y luego por temas técnicos y de precios y tal, vimos que era un poco difícil meter también las acuarelas. Pero sí que es verdad que estoy súper contenta con todo cómo lo han trabajado. La portada al final la hizo un ilustrador de la editorial, que es Óscar San Martín, y que, bueno, es un gran artista fantástico, que ha hecho un gran trabajo porque ha conseguido poner el Parque Grande de Zaragoza así que se ve difuminado, con una chica que puede ser perfectamente Belín. Y con el gorrito de época y guardan muy bien la esencia de la época, la esencia de Jane Austen. Se nota que lo han hecho todo con mucho cariño, con mucha dedicación y con mucho respeto tanto a la autora como a mi gusto. Así que estoy súper feliz de cómo ha quedado. Luego, Y espero que a las personas que les gusta Jane Austen sientan un poco esa sensibilidad, ¿no? De la época y la delicadeza. luego los pusisteis los Morera allí ya a trabajar juntos en cadena. Estaba tu padre, estaba tu hermano, que también es escritor, por cierto, estaba tu hermana, estabas tú haciendo el book trailer que hicisteis en familia, todas juntas. Cuéntanos un poco E esta incluso experiencia. tu madre con los Sí, con Claro, los gorritos y todo, o sea, todo familiar. A mí me sí, parece maravilloso, a mí me parece maravilloso, todos implicados en este gran proyecto. Te felicito y te dejo muchas la gracias. palabra. cierto, Gracias, su padre hizo el prólogo, que es un prólogo precioso, es súper bonito, ¿eh? De verdad, lo que muchas dice con la gracias. sinceridad, pero además muy bien escrito, ¿eh? También de verdad, sí. Prólogo excelente, ¿eh? Tan Jo, cercano, muchas gracias. impresionante. Mi padre es psicólogo y también le gusta mucho la literatura. Desde muy pequeño nos ha metido en ese mundo de libros. Y la verdad que es una persona que me conoce súper bien y es que creo que es la persona ideal para que hiciera el prólogo porque me conoce muy bien, conoce mis gustos, conoce las obras de Jane Austen y bueno, la verdad es que yo estoy súper feliz con el prólogo que me dedica lleno de cariño que a mí, vamos, me parece muy bonito. Y el book trailer también me he sentido muy, vamos, es que sin la ayuda de mi familia no lo hubiera podido hacer, porque mi madre nos hizo los vestidos. ¡Wow! Entonces, mi madre Los nos hizo los Morera vestidos. apoyando ahí a Sí. Eva, completamente. Luego mi hermana ha grabado el vídeo, hizo la grabación, la editó, le puso la música, bueno, mi hermana, y luego me hizo el favor de aparecer como Lizzie, que realmente Lizzie no existe en la realidad, no es que sea mi hermana, ni... pero ella pues me hizo el favor de aparecer como Lizzie en el book trailer y estuvimos ahí toda una mañana grabando en el Parque Grande y todo así muy familiar, pero que ha quedado muy bonito. Creo que al final creo que Sí, guarda muy bien la esencia de la novela Yo, y de Jane totalmente Austen. profesional yo se le pasé a Marle y le gustó mucho. y ¿Eh? lleno de Sí, sí, cariño. sí. Se puede Gra- sentir. Sí, Maravilloso. muchas gracias. Gracias, Marlene. La verdad es que tengo una familia muy ideal. La verdad que
tengo mucha suerte, la verdad que sí, porque siempre me Eso es apoyan en todo importante. y me siento siempre muy apoyada, la verdad que sí. Pero Y por bueno, lo luego que el mensaje, recibiste, tú puedes proyectar lo que... sí. Y luego el mensaje que quiero dar, ¿no? A ese amor a los libros, a la lectura. En el vídeo creo que se transmite quizá como la parte fundamental de la novela también, como esa parte de la biblioteca y los libros. Y que lo bonito es la magia de leer, meterte en el libro, crear tus propios mundos literarios, toda esa fantasía. La quería un poco recoger ahí, creo que, también no es que le dé mucha importancia al book trailer, porque yo la idea que tenía es como llegar más al público, quizá joven o adolescente, que está más metido en las redes, en los canales de internet, más que igual en una biblioteca, y así poder llegar a más público. Pero la verdad es que estoy súper feliz con cómo ha quedado y también con todas las visualizaciones que está teniendo en Instagram. Y estoy, pues vamos, muy contenta, la verdad. Vale. Vamos a los datos prácticos. Ah, vale. ¿Dónde, cómo y en qué formato se puede adquirir tu libro? Vale, gracias Marlene. Pues mi libro por ahora está solamente en papel, pero se puede comprar en toda España porque desde la página web de la editorial de Pregunta se puede pedir online y si no en alguna librería también lo distribuyen. Y en Zaragoza pues en La Paris, Cálamo, La General, Pantera, Antígona. Bueno, creo que está en bastantes librerías. Y si no, en la página web de la editorial seguro que se puede conseguir. Perfecto. Porque después de esta entrevista varias personas van a querer leerlo, así que bueno, esperemos que sea así, así que pondremos también Recomendamos. un enlace también a eso. Así, por último ya, para terminar, ¿qué les dirías a los lectores, a tus posibles futuros lectores, para despertar las ganas, el ansia de querer leer tu novela? Qué difícil, ¿eh, Julio? Qué Difícil, es difícil. difícil, yo sé que es difícil. Bueno, a ver, yo lo primero que les diría es que un libro es el mejor amigo que se puede tener y que al igual que hay que tener cuidado en cómo elegimos a los amigos, hay que tener cuidado en cómo elegimos los libros. Entonces, bueno, que la lectura es democrática y ya no todo el mundo tenemos los mismos gustos. Entonces, que por lo menos si quieren leerlo un poco y ver de qué va, pues estupendo. Y también, por segunda cosa, que quizá es más importante, que Jane Austen nos demuestra y nos deja el mensaje que todo es posible con tal de tener fe y ánimo de intentarlo. Entonces ese es un poco el mensaje que transmite mi libro y que pues para las personas que estén interesadas en ese tema, pues que se los recomiendo, porque la verdad es que al final, con un poco de fe y ánimo, todo es posible. Jane Austen consiguió llegar a ser escritora en un mundo que todo estaba en contra, ni se casó, que era lo único que era importante en una mujer en esa época y escribir estaba mal visto. Entonces, ella demostró que con fe y con ánimo se puede llegar a cumplir los sueños. Y bueno, aquí está mi libro, que también es pues un poco un sueño, que Es siempre un es, oh, sueño, el escribir una libro es novela. un sueño, eso lo has dicho Es- perfectamente, es un sueño. Y aparte del excelente texto, de todo lo que contiene, también es un libro que lo pones en la cartera, lo llevas de viaje, lo llevas, pero es muy, muy manejable y es preciosa la portada. Y bueno, no Muchas se diga el gracias. contenido. Y bueno, Muchas finalmente, gracias, Marlene. finalmente ya Gracias. antes de despedirnos de ti y de los oyentes, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos generalmente es preguntarte que nos recomiendes un libro. ¿Qué libro nos recomendarías de todo lo que has leído? Así, el libro que en este momento, porque también es muy difícil recomendar uno solo, pero el que en este momento te da el impulso de decir, este. Vale, pues voy a seguir mi impulso porque la verdad que me vienen muchos libros a la cabeza, pero con este tema sí que quizás está como más relacionado y que hemos hablado de los lenguaje epistolar y demás, pues quizás el libro de Onegin, de Pushkin, que es un autor ruso, pero que el libro es una joyita muy bonita del romanticismo
y que además está también la película y una ópera. Así que bueno, es muy bonita de leer y de escuchar y de ver en película también. Así que lo dejo ahí. Si alguien se anima y si me quiere dar opinión, pues encantada de conocer. Bueno, Eva, pues llegamos al final de la entrevista. Te agradecemos mucho que hayas estado aquí de nuevo y que tengamos en esta entrevista por lo menos tantos oyentes como tuvimos contigo en la primera, aunque no es un tema estrictamente bibliotecario, pero es una bibliotecaria que escribe también, ¿eh? Y que la protagonista es bibliotecaria y que se dan situaciones en bibliotecas. A mí, del libro, de lo que más me ha gustado, el juego con esos planos de la realidad. Está estupendamente bien entre esa afición como medio sueño, que tú lo has dicho perfectamente, entre la realidad, cómo esos planos se superponen, cómo entran, salen, y bueno, pues eso es lo que me ha parecido más original, más fantástico de la obra, ¿eh? Que yo recomiendo para que la escuchen y vamos a poner un enlace también, el enlace al vídeo que habéis hecho también, que está muy bien, el trailer de los Morera completo y de verdad muy agradecidos a ti de nuevo y sobre todo por esa sonrisa, por ese ánimo que tienes siempre y porque eres una profesional excelente que transmite lo Ay, que además quiere comunicar perfectamente bien y con plena transparencia y sinceridad. Así que mucho ánimo y oh, muchas gracias. muchísimas gracias. Eso te Me voy digo. a engordar, ¿eh? Me voy a Eso, tú engordar con engorda, tantas tú cosas engorda. buenas. Eso es, eso Muy es. merecido. Pues bueno, queridos Muchas oyentes, gracias. Sois unos amores, de verdad. no, Muchísimas gracias por pues, vosotros y por cantar conmigo para vuestro programa, que me parece interesantísimo. bueno, Muchas Gracias a gracias. ti, gracias lo a ti. disfrutamos también, como tú cuando estás en el club de lectura o cuando estás escribiendo, lo disfrutamos lo mismo. Y eso es lo mejor que puedo hacer, transmitir convicciones. Y nos despedimos de nuestros oyentes hasta el próximo día y os mandamos un abrazo y un beso muy fuerte. Y aquí estaremos para que seguir escuchando en iVoox.com, también Planeta Biblioteca. Un beso para todos y para Eva. Adiós. Adiós y muchas Adiós. gracias. Hasta pronto. Vale, ya Hasta